Bendiciones, amados hermanos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente con ustedes viendo nuestro tema, nuestra sección de los 7 pasos, nuestra clase de 7 pasos, hermanos. Y podemos ver que ya empezamos fuerte con nuestro gran tema, que es la vida devocional, ¿verdad? Y empezamos a ver desde la clase anterior cuáles son los puntos importantes para poder tener nuestra vida devocional. Y como punto número 1 tenemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? La lectura, el estudio y escudriñar. Y justamente nos habíamos quedado en el siguiente punto, que era el oír la palabra de Dios, ¿verdad? El escuchar. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando nosotros escuchemos así, ir reforzando nuestra fe continuamente y diariamente, ¿verdad? Es importante que nosotros escuchemos y nos alimentemos de la palabra de Dios para reforzar nuestra fe. Ahora, vamos a nuestro punto número B, que dice de la siguiente manera. Seguimos en el punto de escuchar o el oír, ¿verdad? Página número 7. También debemos escuchar lo que nuestros ministros nos pueden enseñar. Ajá, esto es importante, ¿verdad? Porque claramente el oír se basa en escuchar, pues vaya la redundancia, prédicas, a lo mejor devocionales diarios, palabra diaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Debemos escuchar lo que los siervos que Dios ha puesto en nuestra congregación tienen para nosotros, ¿verdad? Porque finalmente es palabra de Dios. A ellos obviamente Dios les da el discernimiento, les da la sabiduría y les revela la necesidad que nosotros tenemos en ese momento y qué es lo que debemos de escuchar, ¿verdad? Así que entonces vamos a Efesios 4, 11 al 16. Dice de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entendamos muy bien, hermanos, de qué nos está hablando aquí, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes ya tienen a lo mejor noción de qué se nos está hablando aquí, pero debemos de entenderlo, ¿no? Si no vamos a confundirlo. Aquí claramente nos está hablando de los 5 ministerios mayores, ¿verdad? De los ministerios que él mismo constituyó, ¿verdad? Que son reconocidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esta manera estos 5 ministerios funcionen en conjunto para capacitar al pueblo para la obra del servicio, ¿verdad? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento de lo que es toda la palabra de Dios, llegamos a alcanzar una humanidad perfecta que se conforme a la plena estructura de Cristo. Esto lo podemos ver en el versículo número 13. Ajá, cuando nosotros aprendemos, y esto quiero que quede muy que se quede grabado en sus corazones, hermanos. Ajá. Es importante que nosotros obedezcamos, honremos y respetemos a nuestras autoridades. Ajá. ¿Esto por qué? Primero, es un mandato. Ajá, es un mandato que Dios hace a los hijos de Dios, ¿verdad? A todo su pueblo. A que nosotros obedezcamos y honremos a las autoridades que Él mismo ha instituido en nuestras congregaciones. Y aunque no fueran de nuestras congregaciones, tienen un puesto porque han sido levantados por Dios, ¿verdad? Por ende tenemos que respetarlos y honrarlos como tal. Segundo, no hablar mal de ellos, hermanos. Ajá, esto es importante porque muchos, lo hemos visto en las iglesias, en cualquier congregación donde nos paremos. Y a mí me ha tocado ver castigos drásticos para las personas que hablan y atentan en contra de las autoridades. Y les voy a compartir un testimonio. A mí me tocó ver cómo hermanos se tenían que parar enfrente de la congregación a pedirles perdón a las autoridades por haber atentado en contra de su vida. Y esto no quiero decir de manera física, sino con el chisme, con la habladuría, con el hecho de hacer con la palabra, porque sabemos que nuestra lengua tiene poder para edificar, pero también tiene poder para destruir. Ahora imagínense el grado de maldición que podemos acarrear nosotros a nuestras vidas cuando atentamos contra una autoridad. Es como si atentáramos en contra de Dios mismo, ¿verdad? Porque Dios instituyó estas autoridades. Ajá. Pero bueno,
¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que tienen estos 5 ministerios? Estos siervos que claramente son puestos por Dios para nosotros, ¿verdad? Número 1, perfeccionar a los santos o perfeccionar a los hijos de Dios, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la obra de Dios, obviamente. Y número 2, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto quiere decir que estos 5 ministerios o estos 5 siervos principales dentro de la iglesia juegan un papel súper importante y tienen una gran responsabilidad sobre de ellos de llevar a la iglesia, de instruir a la iglesia, de interceder por la iglesia, ¿verdad? De velar por la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente por eso se le llama su nombre. Son pastores, son maestros, son evangelistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se les han encargado un rebaño entero que viene siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que la gran responsabilidad que cargan delante de Dios es mucha, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como miembros de la iglesia pues no ayudamos a aligerar mucho la carga, ¿verdad? Yo esto se los dejo, hermanos, como a modo de reflexión. No crean que yo los estoy regañando, no crean que les sé nada, porque pues obviamente yo no sé nada, hermanos. Cada uno de ustedes sabe cómo honra a sus autoridades, si las honra o no las honra, si no las obedece, aún si habla mal de ellos. Y esto también, hermanos, nos lleva a que debemos de honrar a nuestros líderes, a nuestros supervisores, ¿verdad? No porque sean menos importantes o porque no estén dentro de los 5 ministerios mayores, sino porque también son autoridades puestas por Dios. Y si nosotros empezamos a saltarnos autoridades de que, ay, es que yo no voy a ir con mi líder, mejor voy directamente con el anciano, ay, no, mejor voy directamente con el pastor, o me tocó ver casos donde decían, ay, no, es que yo voy mejor directamente con el apóstol. A ver, espérate. Eso quiere decir que no estás honrando a Dios, porque te estás saltando las autoridades. Imagínense nada más. Por eso tenemos que entender, hermanos. Si nosotros honramos a Dios, si nosotros queremos honrar a Dios, honren a sus autoridades, ¿verdad? Aunque para nuestros ojos estén haciendo las cosas mal, créanme que Dios siempre tiene el control de las cosas, ¿verdad? A nosotros nos toca obedecerlos, honrarlos y respetarlos. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver nuestro siguiente punto que dice: meditar y memorizar. Ahora, ¿dónde debemos de meditar y dónde debemos de guardar la palabra de Dios? Y vamos allá a Salmo 119:11. Y dice de la siguiente manera: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Punto muy importante, ¿verdad? ¿En dónde debemos de guardar nuestra palabra? En nuestros corazones, ¿verdad? Es el primer lugar y el más importante en donde nosotros debemos de atesorar, memorizar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿esto qué beneficio trae o en qué nos puede ayudar? Aquí claramente lo dice, ¿verdad? Son dos sencillos renglones que nos dice en no pecar contra Dios, ¿verdad? Por eso dice aquí: en mi corazón atesoro tu palabra, atesoro lo que está escrito ahí, para no pecar contra ti, ¿verdad? Para no blasfemar, para no etcétera, etcétera, ¿verdad? Por mencionar algo, ¿verdad? El meditar en la palabra es contemplarla con concentración. O sea, la palabra de Dios no la podemos tomar a la ligera, ¿verdad? No podemos decir, es que leí tantito y, sí está bien que dice no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Está bien, ¿no? O sea, no debemos de tomarla a la ligera, porque todo lo que está escrito ahí es porque es la ley de Dios, ¿verdad? Es claro, por eso dice que es viva y es eficaz, ¿verdad? Así como hay bendición para nuestra vida, también hay maldición para nuestra vida cuando nosotros tomamos a la ligera la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Toma bastante tiempo? Sí, claro, obviamente. La palabra de Dios no la podemos saberla al derecho y al revés de la noche a la mañana. No, claramente toma tiempo memorizarla, estar ahí al pendiente, no al pendiente, memorizarla, estar escudriñándola, estar meditando en ella, que es lo más importante, meditar en la palabra, ¿verdad? Puesto también que no somos la persona o no somos perfectos como pensábamos, ¿verdad? No somos tan buenos como muchas veces nosotros creíamos que lo éramos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos la idea errónea de que, es que yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, yo hago esto? Pero mentías, pero eres chismoso, pero te robas la fruta de los mercados, pero etcétera, 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 ¿verdad?
Eso quiere decir, la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y entendemos y empezamos a ver todo lo que está escrito ahí, cómo Dios quiere que vivamos, nos damos cuenta que realmente somos seres imperfectos, ¿verdad? Y aunque pensáramos que somos buenas personas, nos damos cuenta que seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Porque finalmente, hasta que no alcancemos la estatura del varón perfecto, vamos a seguir siendo pecadores, ¿verdad? Vamos allí a ver lo que dice en Proverbios 23:7. Dice, pues él solo piensa en los gastos, come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Bueno, esto la verdad creo que no tiene mucho sentido con lo que estamos viendo acerca de meditar. Pero bueno, dice, debemos dedicar mucha atención a los temas en los cuales pensamos y meditamos. Esto quiere decir que la Biblia nos maneja diferentes temas en los cuales debemos de meditar, ¿verdad? Debemos de pensar. Pero vamos a actuar de acuerdo a cómo pensamos, finalmente, ¿verdad? O sea, por mucho que nosotros meditemos, o inclusive aunque veamos palabras o videos motivacionales que te ayuden a ser mejor persona, a actuar de mejor manera, etcétera, etcétera, finalmente, aunque nosotros lo meditemos y digamos, no, pues sí es cierto, finalmente vamos a actuar de acuerdo a como pensamos, ¿verdad? Así se forman nuestras convicciones y nuestro criterio propio como cristianos, ¿verdad? Por eso la meditación y el pensamiento deben ir de la mano a la hora de leer la palabra de Dios. Por eso es importante meditar y memorizar, ¿verdad? Porque cuando nosotros meditamos y memorizamos, claramente en nuestro subconsciente se queda eso que acabamos de memorizar, ¿verdad? Y se convierte, y una vez que nosotros lo procesamos, y lo memorizamos, lo procesamos, lo planteamos y lo pensamos, de esta manera es como nosotros podemos empezar a hacer fuerte nuestra convicción en Dios, ¿verdad? Porque claramente cuando nosotros empezamos a leer y empezamos a ver todas las enseñanzas que tiene Dios en la palabra de Dios, en la Biblia más bien, es como nosotros vamos formando nuestro criterio como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Los resultados que podemos obtener mediante la meditación en la palabra son algunos de estos, y vamos a ver algunos de ellos que vienen siendo en Josué 1:8 dice: hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Salmos 1 del 2 al 3 dice: todo lo que uno hace prosperará. En Salmos 63 del 5 al 6 dice: será saciada tu alma. En Salmos 119 del 97 al 99 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos y entendimiento mejor que mis enseñadores. Ahora, vamos a tomar estos ejemplos. ¿Por qué son importantes? Porque si nos damos cuenta, cada uno de estos versículos trae una pieza importante, una pieza clave, ¿verdad? Por la cual nosotros debemos de meditar, ¿verdad? Un ejemplo de ellos pues es el primerito que vemos, que dice: hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Él, Él hará prosperar nuestro camino. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él hará prosperar nuestro camino. Esto quiere decir que cuando nosotros lo ponemos en primer lugar y lo buscamos a Él primero, Él se va a encargar de nosotros, Él se va a encargar de nuestras necesidades, ¿verdad? Y de esta manera, cuando nosotros memorizamos y ya tenemos en nuestro pensamiento que cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se va a encargar de nuestra vida, de nuestros asuntos, de nuestros problemas, y que de ahí en fuera todo nos va a salir bien. Que claro, esto quiere decir que confiando en Él, siguiendo su palabra, y claro, no deja de lado las pruebas, para que no nos formulemos algo erróneo. Pero entendamos, hermanos, es importante que formulemos este criterio, ¿verdad? En base a las escrituras, ¿verdad? Porque muchos lo que hacen es agarrar nada más lo que les conviene de la Biblia, y lo demás, lo que viene siendo la exhortación o tus obligaciones como cristianos, como hijos de Dios, que lo quieren dejar de lado. ¿Por qué? Porque nada más quieren agarrar la pura bendición, lo que les conviene, sin esforzarse, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de siempre estar cimentados en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre tener en cuenta que Él es el que va a saciar nuestra alma, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos en Él va a prosperar, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho aquí, hermanos, es el último versículo que dice: me ha hecho más sabio que mis enemigos y me ha dado más entendimiento que mis enseñadores. Esto quiere decir
que cuando nosotros dedicamos tiempo, esfuerzo a alimentarnos, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, eso nos va a hacer todavía más sabio que nuestros enemigos, ¿verdad? Porque claramente la palabra dice, vence el mal con el bien. Eso quiere decir, demuestra de una persona con carácter. Eso demuestra de una persona que tiene un criterio y que refleja sabiduría en su modo de vivir, en su modo de pensar, ¿verdad? Y por ende dice que también vamos a tener más entendimiento que aún aquellos que nos están enseñando, ¿verdad? Aún de nuestros enseñadores. Esto como por ejemplo en la escuela nos enseñan que venimos del mono. Y cuando nosotros leemos lo que viene siendo la palabra de Dios y nos damos cuenta que no venimos de ningún mono, sino al contrario, somos hechura suya, creados a imagen y semejanza de Dios, esto nos da un mayor entendimiento y nos hace menos vulnerables a los engaños de Satanás, ¿verdad? A los engaños de esa falsa doctrina, ¿verdad? Como viene siendo un ejemplo de ello, pues, de que venimos del mono, ¿verdad? Yo no vengo de ningún mono ni nada por el estilo, ¿verdad? Ahora, hermanos, es importante que atendamos este punto, ¿verdad? La palabra de Dios es el primer punto para que nosotros podamos entender lo que es nuestra vida devocional, ¿verdad? Una vez entendiendo que la palabra debe de ser algo vital en nuestra vida, algo debe ser parte de nuestra vida, podemos entender, hermanos, qué es lo que prosigue en cuanto para tener una vida devocional, ¿verdad? Y nuestro segundo punto es la vida de oración, como les dije anteriormente. Tengan en cuenta este punto, ¿verdad? Porque es muy muy importante la oración. Ahora, ¿qué es la oración? La oración no solamente es hablar con Dios, ¿verdad? No solamente es decir, Dios, dame esto, dame de comer, Dios, dame economía, Dios, dame trabajo, Dios, dame. No. No está mal. Pero la oración va más allá de solamente pedirle por nuestras necesidades, por nuestros problemas. La oración también involucra escuchar y recibir de Él, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, nosotros ocupamos la oración de manera egoísta, ¿verdad? Porque nada más estamos, Dios dame esto, Dios dame inteligencia, Dios dame sabiduría, Dios ayúdame con esto, Dios ayúdame con lo otro, Dios ayúdame aquí, Dios esto, Dios lo otro, Dios. Y cuando realmente nos hemos puesto a escuchar y a recibir de Él en la oración. Ahora, ¿cómo vamos a entender este punto, hermanos? Tomando de ejemplo el ejemplo de Jesús. Jesús no solamente oraba pidiéndole a Dios algo. Jesús siempre oraba para platicar con Él, para decirle cómo se sentía. Jesús oraba a Dios solamente por el querer estar en su presencia. Era lo que a Jesús le gustaba, estar en la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros solamente queremos que nos dé, que nos responda oraciones, inclusive que nos cumpla caprichos. Y no debe ser así. Si Jesús, siendo Jesús, anhelaba estar en la presencia de Dios, anhelaba siempre estar en oración con Él, platicando con Él, siempre anhelaba estar un momento en su presencia, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo y imitar lo que hacía Jesús? Ahora vamos a ver lo que nos dice Marcos 1:35. Fíjense lo que dice. Jesús oró en un lugar solitario. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Ahora, vamos a leer un poquito más del contexto para que entendamos lo que es la oración. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús les respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Ahora, ¿por qué lo leemos todo esto? Para entender este contexto, ¿verdad? Jesús sabía el propósito de que tenía que cumplir, sabía que tenía que levantar apóstoles, sabía que tenía que levantar ministerios, sabía que tenía que hacer muchas cosas. Sobre todo aquí recalca mucho eso, ¿no? Necesito ir a predicar, vamos a otra ciudad, vamos a predicar en las sinagogas y a expulsar los demonios, ¿verdad? Sabía Jesús a lo que venía, ¿verdad? Jesús estaba
consciente y estaba seguro para lo que Dios lo había mandado, ¿verdad? Por eso dice aquí, vámonos a predicar. Para esto he venido. Ajá. Muy aparte de lo que del trabajo que tenía que hacer Jesús, para lo que él fue enviado a la tierra, él quería estar en oración, ¿verdad? Dice aquí que él se levantaba muy de madrugada. O sea, imagínense, si a nosotros nos cuesta pararnos a las 7 de la mañana a orar, o inclusive para el trabajo, la escuela, lo que sea. Imagínense Jesús, siendo Jesús, tanto era su anhelo de la presencia de Dios, que él de madrugada se paraba. Cuando todavía estaba oscuro, se salía, se apartaba, buscaba un lugar apartado, un lugar tranquilo, y se ponía a orar, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. Busca un lugar tranquilo, busca un lugar apartado y ponte a orar. Ajá. Ponte a buscar de mí. Jesús nos dice siempre, quiero escuchar tu voz, quiero saber de ti, quiero que busques mi presencia, ¿verdad? Hay muchos motivos correctos e incorrectos para que nosotros podamos hacer la oración, ¿verdad? Y ahora, vamos a ver estos puntos y vamos a entender cuáles son estos dos motivos para que logremos captar la diferencia de los dos. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:3. Y dice aquí: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Un buen motivo de oración o un mal motivo de oración? Ajá. Si dicen que es un buen motivo, hermanos, yo creo que a lo mejor ustedes piensan que debemos estar orando porque, ay, Dios, permíteme ganar la lotería, Dios, permíteme hacerme millonario, Dios, dame un carro último modelo, Dios, dame esto, Dios, dame aquí. Porque claramente aquí dice, piden para satisfacer sus propios deleites, ¿verdad? Piden de manera egoísta. Quiero esto para mí, quiero para presumir esto, para farolear esto, etcétera, etcétera. Quiero hacerme rico, etcétera, etcétera. Tengamos que entender que Dios no cumple caprichos. Ajá. Y Dios dice aquí, cuando ustedes piden y no reciben es porque piden con malas intenciones. Así de simple y así de claro lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos dice Juan 14:13? Vamos a ver lo que nos dice en este versículo y vamos a volver a analizar si están pidiendo de manera correcta o de manera incorrecta. Y dice aquí, Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando nosotros pedimos el nombre del Padre, o sea, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo, quiere decir que es un buen motivo de oración. Un ejemplo de ello: Dios, que tu gloria sea manifestada a través de mi vida, pero que no me vean a mí. Dame sabiduría, pero que no me vean a mí, sino que te vean a ti reflejado a través de mí. Úsame como instrumento para llevar tu palabra, úsame para impactar las vidas, para que tú seas impactando las vidas de los demás a través de mí. Eso quiere decir, ¿ya vieron la diferencia de oraciones? Es muy diferente a decir, Dios, úsame para ganar almas, para que la iglesia esté más llena, úsame para que otros te conozcan y pueda ver tu gloria y tu amor a través de mí. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ustedes cuál creen que va a ser será la oración que sea contestada? ¿El que pide dinero, el que pide deleites para sí mismo, o el que pide sabiduría para que Dios sea glorificado a través de nosotros? Y claro, la palabra de Dios y la oración nunca viene vacía. Claro que cuando nosotros pedimos con sabiduría y pedimos que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros, Dios nos bendice aún más todavía. ¿Por qué? Porque puede ver nuestra humildad y nuestra sencillez de corazón, ¿verdad, hermanos? Ahora es importante, ¿verdad? Es importante que aprendamos a orar, es importante el pedir. Dice un dicho mundano, en el pedir está el dar. Si nosotros pedimos de manera correcta a Dios, si nosotros pedimos de manera adecuada a Dios, pues obviamente en su nombre. Aclaro, esto tiene que ser en su nombre. Ajá.
pues Dios obviamente nos lo va a dar, ¿verdad? En el pedir pues está el dar. Y funciona lo mismo aquí. En el pedir está el dar y está también la bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, hay un estorbo. Hay alguna piedra de tropiezo que estorba en nuestras oraciones, ¿verdad? Y vamos a ver ahí lo que dice Isaías 59, 1 al 2 y lo que dice Salmos 32, 5. Isaías dice de la siguiente manera: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo para oír, su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Habla acerca de la vergüenza, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros sabemos que hemos actuado mal o que realmente hemos pecado de manera deliberada, eso es lo que nos aleja. Nosotros mismos nos alejamos de Dios, ¿verdad? Porque no nos sentimos dignos de estar ante su presencia. Dice, son estos pecados los que ustedes los llevan a ocultar su rostro para no escuchar, ¿verdad? Ahora, dice hay una parte en la escritura que a mí me gusta mucho y hace énfasis en esto que dice aquí y lo refuerza todavía más. Dice de la siguiente manera. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dicho de otra manera, todo aquel que hace lo malo no quiere estar cerca de la luz, no quiere estar cerca de Dios, se tapa su rostro para no estar ante Dios. ¿Para qué? Para no ser reprendido, para no ser exhortado, para no ser corregido en ese momento, ¿va? Para no ser exhibido, porque sabe que lo que hace está mal, sabe que hay pecado en su corazón, ¿verdad? Pero dice también en esta parte, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo aquel que practica la verdad, todo aquel que hace lo bueno, todo aquel que hace y obedece la palabra de Dios, se puede acercar con toda seguridad, con toda libertad a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque manifiesta que sus obras, sus acciones son hechas en el nombre de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que nos dice Salmos 32, 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Finalmente, hermanos, todos seguimos siendo pecadores, ¿verdad? La iglesia no es un lugar de perfectos. Eso tiene que quedar bien claro, porque mucha gente tiene esa idea y por eso no se quieren acercar a la iglesia, no quieren venir a buscar de Dios, porque dicen, es que ahí me van a juzgar, ahí hay gente perfecta, y por eso también se dan las murmuraciones hacia los cristianos. Híjole, y eso que es cristiano y ve que lo que está haciendo, y eso que es cristiano y esto lo otro, ¿verdad? Yo siento que esa es la frase que a veces más nos cala, ¿verdad? Porque no somos gente perfecta, somos pecadores pero redimidos. Somos pecadores perdonados, en pocas palabras, hermanos. Somos pecadores, somos hijos de Dios que aún luchan contra su carne, luchan contra sus impulsos, luchan contra sus transgresiones, pero buscamos siempre, siempre, siempre la guianza de Dios. Ya no lo hacemos solos, sino ya vamos caminando de la mano de Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Porque ahora, cuando nosotros confesamos nuestro pecado y no ocultamos la maldad de nuestros corazones, el Señor nos perdona, ¿verdad? Todo aquel que llega con un corazón humilde a confesar sus pecados delante de Dios, la palabra es clara cuando dice, Él es fiel y justo para perdonarlo. Si confesares tus pecados, si vienes con un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, y reconoces que has hecho mal, reconoces que has pecado, Dios te va a perdonar, ¿verdad? Pero si nosotros no venimos con una actitud humilde y decimos, ay, es que pues, Dios me perdona, no importa lo que haga, Dios me va a perdonar. Aguas, 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 aguas. Porque así como Dios le dio el privilegio a Saúl de ser el rey de Israel y de caminar con él siempre y en todo momento, también Dios se alejó de él y ya no estaba con él, su presencia ya no estaba con Saúl. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos caminar de la mano con Él,
y nosotros aún y con todo eso seguimos pecando deliberadamente, aguas, porque Dios se puede alejar de nosotros. No nos va a dejar de amar, no nos va a dejar de querer, no nos va a dejar hasta cierto punto va a seguir, el Espíritu Santo va a seguir intercediendo por nosotros. Pero puede llegar un momento en el que de plano, hasta el Espíritu Santo se aleje de nosotros, ¿verdad? Y al menos yo no quisiera vivir esa experiencia. Imagínense qué horrible ha de ser eso, ¿no? Pero bueno, hermanos, hasta aquí le dejamos en nuestra clase. En la siguiente clase vamos a continuar con esta parte de la vida de la oración. Es un tema un poquitito más largo, pero pues es importante para que entendamos lo que son estos dos puntos importantes para nuestra vida devocional, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones.